and there was an urgent need for platform to enable countries and international institutions and experts to come together to learn from each other and to collaborate on tools and resources so that we all weren't developing the same tools but could harness our collective resources, and to facilitate in-depth training and assistance in areas where there may be gaps in support. And so through these parallel paths of the countries, the international institutions, the technical institutions who were starting dialogues about coordination, we then brought them all together, first at World Resources Institute in Washington, D.C., and then for the initial launch of the LEDS Global Partnership in early 2012 at Latimer House, where Sam Bickerstaff held us for kind of the inaugural meeting of the partnership. And the U.S. State Department, so Trygve Talley, Alexia Kelly, Tim Latimer, and others stepped forward and said, hey, this is a great idea. We'll come forward as a primary supporter of bringing these communities together to promote peer learning. And I want to thank them for their early and ongoing leadership. And really what it is, it's a community of champions, a community of all of you who are the leaders in achieving change around the world. And it's been incredibly powerful and has grown quickly. The partnership is designed to achieve 3 objectives. It's designed to enhance support for development and implementation of low-emission development strategies, so to ensure that all of you who are leading work at the country level have the resources, have the access to expert assistance and training that you need to succeed, and to matchmake you with international institutions and experts who can provide assistance. Secondly, and very importantly, to provide an opportunity for peer-to-peer learning in a very open and collaborative environment, so we can be inspired by each other's successes, learn from places where we've been less successful, and really enrich our ability to collaborate. And then third, to work together on enhanced technical tools and resources. And I'll give you examples of work in all these areas. And the partnership operates with several principles that we've developed together across the members. These are principles about open communication and sharing of information, about being country-driven, so we're driven by the priorities of the countries in terms of where you see the greatest need and opportunity for learning and collaboration, and about distributed leadership, where organizations have stepped forward to take activities at the regional level or at the global level and provide their expertise so that we're tapping into knowledge around the world. And then fourth, it's about innovation and advancing action. We want to be ambitious. We want to work at a significant scale of change, and we want to tackle challenging issues to really advance dialogue. So how does it operate? We have regional platforms, like the very robust platform here that Ana Maria and Maria Paz lead in Latin America, the regional platform in Asia that Chandra will speak to. It's a regional platform in Africa, and we'll soon be launching a regional platform in Eastern Europe. And these regional platforms all are led by countries and international institutions active in each region. They set the priorities. They identify the needs for training, for technical assistance, for enhanced tools and coordination. They're supported by global working groups. There's 11 working groups and affiliated programs operating in 4 areas. So there's working groups on analysis. The one that's very active in the analysis area is working on enhanced tools and training on benefits assessment and development impact assessment. We've developed some tools. We're piloting support to countries, providing advice. And all of these are open, so please join any working group or regional platform of interest. And that group has, in the development impact, has provided in-depth assistance with several countries and training activities. We also partner with the World Bank Climate Smart Planning Platform to provide access to analysis tools across all topics, and a help desk there for advice on analysis methods, and with the Green Growth Best Practice Project to document what's working best on an evidence basis with analysis, planning, and implementation of LEDS and green growth. There's a very growing work stream on planning that provides some facilitator training for planning processes,
but also has two newer working groups, one looking at case studies and models for integrating adaptation or climate resilience into mitigation actions, which is very important to design your actions to be climate resilient. Another working group looking at how to integrate national and subnational and also developing some cases and trainings. Finance is another area. We have an active working group. It's been providing in-depth finance support for strategies, so the finance strategies for lead, such as work here in Peru that E3G is doing as part of that finance working group. It has expert assistance available, so on-call experts. So if countries have questions about finance strategies, we can mobilize assistance. For example, Cambodia has recently asked for assistance in design of their green fund, how to set up the national fund, how the revenue should be allocated, and so we're mobilizing assistance there. It also provides training, and then there's working groups on sector measures, on energy, on transport, and on waste issues. Now, all of these groups, together with the regional platforms, they provide sort of four main services. First and foremost is peer exchange and training through regional workshops, through webinars, through case studies and other means so that we can all learn from and be inspired by each other. And that's absolutely critical to have this forum for peer learning. Second is this expert assistance function. So through the LEDS GP, we now have no-cost expert assistance available to all countries and technical institutes supporting countries that are members. So if you have a question about financing of a solar strategy, such as a question that we're now working on in Mexico, please come forward. Or if it's a question about benefits analysis or a question about waste measures, we can mobilize experts for remote consultations to provide assistance, and this can include peer matching. We've set up meetings with individual countries here to get your feedback, but if you're not in one of those meetings and you're interested in this service, you're supporting a government, please let me know, please let Caroline Chapman and the rest of us know. So that's the second service, the peer learning, the expert assistance. The third is cooperation on technical tools. So we work on enhanced tools, such as the work that WRI is doing, World Resources, on a transportation toolkit, or the work I mentioned on enhanced benefits analysis tools. And this is collaboration across programs to enhance resources. So if you see needs for enhanced tools and resources, it also includes case studies to document good approaches. And then fourth is an area that we're starting to do more in, and that is to promote better coordination of assistance across international programs and across countries so we can better tap resources. And I think it's very important for you to be engaged. So I'd like to really encourage you, if you're not already, participate in the regional platforms, participate in the technical working groups, and let us know how we can add value. And because at the end of the day, this is really your partnership. You're the leaders. We're here to support you to be as successful as you can. And so I can't stress enough the importance of your active engagement. Not only join the working groups, but identify an activity that you want to lead or where that you have some experience to offer. And we'll be glad to kind of help you share your knowledge through peer exchange, through training activities, or make you one of the experts that consults with other countries, and give us your feedback. And it's really been an exciting journey to see the partnership take off, and with many thanks to the leadership that you've provided, Ana Maria and Maria Paz has provided here in Latin America. Thank you. Thank you, Ron. And as I mentioned, at the same time when we went to London and there was this idea of having regional platforms, there was this initiative on the part of a group of Latin American representatives, but also there were representatives from Asia. So we have had this parallel but, connected processes of developing these sister organizations which are not necessarily the same because we have different regional characteristics, but are trying to go towards the same goals. So I would like to ask Sandra to give us an update of how the
Asia platform has evolved and what were the results of your recent workshop that you had in Asia? Sure. So the Asia LEDS partnership is one of the regional platforms of the LEDS GP, of course, and it was launched in September 2012, shortly after the LEDS Global Partnership in Bangkok, Thailand. So in terms of structure, you wanted me to mention structure a little bit. Our organization is run by a 20-member steering committee consisting of representatives from various country governments in Asia, as well as development organizations, research institutes, and NGOs that focus their work on LEDS in Asia. In terms of membership, we informally reach about 700 policymakers and practitioners. A few months ago, we launched a more formal membership process, and since about 80 organizations have signed up, and we expect that to grow. In terms of the recent event we had, about 2 months ago, we held a meeting much like this one. So it was the second annual meeting of the Asia LEDS Partnership, called the Asia LEDS Forum, that took place in Manila, Philippines, hosted by the Philippines Climate Change Commission. So the theme of that meeting was focused on putting LEDS into practice, so really focusing on the implementation side of LEDS, and our objectives were to showcase examples of implementation across Asia, as well as some examples from outside of Asia as well, and offer more in-depth training to support capacity building skills development in areas that align with implementation goals of countries. So as an outcome of that meeting, as one of the outcomes of that meeting, we're now putting together a work plan of activities for what we're going to do in Asia under this Asia LEDS Partnership, LEDS Global Partnership umbrella in 2014. And just to highlight a few of the activities we think we'll be working on, one aligns closely with the goal of collaboration and leveraging resources that already exist. So we'll likely be bringing organizations together that work on regional training programs that relate to LEDS, and trying to coordinate better between those organizations to not duplicate offerings and streamline delivery of what already exists. A couple other elements. Later this month, we'll be launching an online knowledge portal, the Asia LEDS Partnership Knowledge Portal, as a resource for members to go to find out information about LEDS policies across Asian countries, as well as examples of good practices that countries themselves or at the national or subnational level submit to us for sharing, just to promote that sharing learning aspect of the partnership. We'll also be planning a number of targeted training and workshop type events to support things like tools, so skills building in selected tools, or sectoral goals. So we're looking at some workshops that focus on energy or transport or other issues. And also development of case studies, since that's been something that's been very requested by our membership, to see more in-depth information on how others have done things and taken them from the planning to implementation stage. And that may include collaborating with the LEDS Global Partnership working groups also to bring examples from regions like Latin America and the Caribbean to share those good practices and works with the membership in Asia. Thank you, Sandra. Y ahora quisiera aprovechar que, bueno, ya tenemos ese contexto y que cuáles son los objetivos y principios de la plataforma, contarles un poco de la plataforma latinoamericana y el Caribe. Y precisamente cuando estuvimos en el lanzamiento de la plataforma global, las personas de América Latina que estábamos ahí, nos dimos cuenta del valor agregado que esto genera, de la capacidad de aprender de lo que están haciendo otros países, otras organizaciones, de poder intercambiar información, por ejemplo, entre programas de cooperación e incluso dentro del mismo país para evitar duplicación de esfuerzos y poder aumentar el potencial de impacto de esos esfuerzos de cooperación, de poder desarrollar actividades conjuntas de
formación de capacidades. Y entonces hubo un grupo pequeño que dijimos, bueno, nos comprometemos a liderar un proceso, y me gusta mucho la palabra que usó Ron, que ha sido muy orgánico, ¿verdad? Que empezamos un grupo pequeño de organizaciones con este proceso, y que poco a poco las llamadas que fuimos teniendo cada cierto tiempo después de la reunión de Londres, se fueron haciendo cada vez más numerosas las personas que participaban. Y bueno, fuimos desarrollando esta idea de la plataforma, y a finales del año pasado, el 2012, tuvimos el primer taller regional, que fue el taller de lanzamiento de la plataforma, y donde además de tener las sesiones como las que vamos a tener en esta oportunidad, de intercambio de conocimientos, de presentación de herramientas, de presentación de casos de lo que están haciendo los diferentes países de la región y de otros países, tuvimos una consulta con las personas que asistieron. Tuvimos la asistencia de más de 110 personas de toda la región de América Latina y el Caribe, de organizaciones internacionales que trabajan en la promoción del desarrollo bajo en emisiones, y una de las principales cosas que consultamos es cuáles son las prioridades, qué quieren los países, y qué es lo que decía Ron, porque no queremos hacer un trabajo que sea motivado por lo que quieren ofrecer las organizaciones de cooperación, sino por lo que los países necesitan. Y a partir del análisis que se hizo, ¿verdad? Al final, el establecimiento de prioridades quiere decir, bueno, hay muchísimas cosas que hacer, pero hay unas que son prioritarias, ya sea porque son la base para hacer otras cosas en el futuro, o porque son las que tienen mayor impacto, o por diferentes razones. Y se estableció 4 prioridades de trabajo para la plataforma regional. Y una de ellas es los procesos de estrategias de desarrollo bajo en emisiones, que van desde la planificación, el involucramiento de actores, la implementación, el monitoreo, etcétera. Todo ese el proceso en sí. La segunda es cómo evaluar y comunicar adecuadamente los co-beneficios de esas acciones, de esas estrategias de mitigación. Y estamos muy claros que en países como los de América Latina y el Caribe, más bien a veces la mitigación es un co-beneficio de los programas de desarrollo, y entonces si se hacen bien las cosas, se logra un desarrollo que verdaderamente es sostenible, bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y en ese sentido, el otro tema que fue muy alto en las prioridades fue el de la vinculación de mitigación y adaptación, ¿verdad? Porque no podemos seguirnos dando el lujo de trabajar estos temas de manera separada, y todos los países, especialmente los países más pequeños de la región, donde adaptación es una prioridad, tenían muy claro que hay que vincular el trabajo en los 2 temas. Y la última prioridad es la de financiamiento, ¿verdad? Cómo se encuentra el dinero para avanzar y que las estrategias no se queden en los documentos bonitos, en los escritorios, sino que verdaderamente se implementen. Entonces, durante este año han pasado varias cosas. Se ha integrado un comité, no lo voy a decir todo porque se nos acaba el tiempo, y además por allá anda un brochure, un boletín. Este año hemos integrado un comité directivo formal, integrado por representantes de 13 organizaciones internacionales, de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil. Ya desde septiembre está funcionando una secretaría que la ejercemos Libélula de Perú y nosotros en INCAE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos desarrollado una serie de actividades de capacitación y de intercambio, entre ellas una serie de webinars en conjunto con el Instituto del Banco Mundial, y estamos organizando pues este evento
que hemos tenido la buena fortuna de poderlo hacer en conjunto con Interclima, que es este espacio que creo yo que es un buen ejemplo también para otros países de cómo se llevan estos procesos. Y bueno, el reto en esta oportunidad es cómo afinar mejor esa definición de prioridades, cómo definir los mecanismos de trabajo. Estamos en un proceso también de planificación, igual que la plataforma de Asia, de lo que vamos a hacer en el 2014. Entonces, todo lo que ustedes nos digan, tanto en las sesiones que tenemos como informalmente, pues va a alimentar ese proceso de seguir estableciendo nuestro norte de trabajo. Y al final es importante recordar esa misión que tenemos de promover un desarrollo que sea bajo en emisiones, que sea resiliente al cambio climático, pero que al final no se nos debe olvidar que es desarrollo, ¿verdad? En el sentido integral de la palabra. Así que en eso colaboramos con la Secretaría Global, con las secretarías de las otras plataformas regionales y bueno, con los grupos de trabajo en esta labor que en realidad es difícil a veces, pero la verdad es que llena de satisfacciones que nos proporcionan los miembros cuando vemos las cosas interesantes y valiosas que están haciendo. Muchas gracias. Yo creo que, gracias, que no nos queda ya me está haciendo Aida que no nos queda más tiempo para más preguntas, pero sí quisiera decirles que tanto Sandra como Ron como yo estamos a sus órdenes para responder a preguntas y por favor, quienes no son miembros de la plataforma, vamos a estar dando información para quienes quieran acompañarnos en las actividades que vamos a tener en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Ron. Muchas gracias, Sandra. Siguiendo con el siguiente segmento sobre planificando un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático, procesos y aprendizajes para asegurar su implementación. Va a haber una presentación marco, planificando un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, etapas, herramientas, actores y condiciones habilitantes necesarias para su implementación. Para ello invitamos a Carlos Salgado, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por favor, Carlos, y a Diane Fernández Bremounts de Climate Works. Si nos pueden acompañar acá arriba. Ellos van a hacer la presentación y seguidamente vamos a tener un panel que ellos mismos van a invitar. Para avanzar, retroceder. Avanzar, retroceder y puntero lazo, nada más. Okay. Avanza y retrocede y puntero, nada más. Hola, buenas tardes a todos amigos de la región. Soy Carlos Salgado, trabajo en el PNUD. Veo muchas personas conocidas acá, gente que conocemos, que hemos trabajado juntos esos años, y algunas personas que no conocemos, esa es la verdad, ¿no? Entonces, la idea es enfocar la presentación un poco en el tema de una base conceptual para el tema de desarrollo bajo en carbono, pero también abrir las puertas para las personas que van a entrar para presentar las actividades relacionadas con sus países. ¿Ok? ¿Puede pasar la primera lámina, por favor? Yo básicamente trabajo con el tema de LEDs, con el tema de NAMAS. O sea, nosotros apoyamos a los países a desarrollar estrategias de desarrollo bajo en carbono, acciones de mitigación para poder integrar la variable de mitigación en las políticas nacionales. O sea, ese es el tema. O sea, el primer punto acá sería pensar, ok, ¿cómo y por qué nosotros
tratamos el tema de mitigación, ¿no? ¿Por qué vamos a preparar estrategias de desarrollo bajo en carbono? Es una buena pregunta, ¿no? Básicamente, la razón principal es para apoyar el tema del cambio climático, la reducción de emisiones globales, o sea, esa sería nuestra línea de trabajo, y desde ahí he empezado, ¿no? Pero el tema de desarrollo bajo en carbono va mucho más allá de ese tema, ¿no? Estamos hablando de que hay una gran oportunidad de desarrollo para nuestra región. Hay oportunidad de desarrollo económico y desarrollo social en el tema relacionado a estrategias de desarrollo bajo en carbono. Podemos preparar nuestra industria, la industria nacional, para poder enfrentar un mundo bajo en carbono. Y un mundo bajo en carbono no quiere decir que es solamente un mundo que va a apoyar el cambio climático, es un mundo que habrán barreras, podrán haber barreras comerciales, ¿no? Y nuestra industria tendrá que estar preparada para eso. Ese es un tema, ¿no? Por otro lado, muchos de nuestros países dependen de la exportación, y para la exportación es clave el tema del desarrollo bajo en carbono. Muchos de nuestros países dependen de importación de petróleo. Algunos dependen de importación de petróleo, otros son exportadores. Entonces tenemos que analizar qué variable nos interesa y analizar y estudiar dónde debemos atacar, ¿no? Por otro lado hay el tema fiscal, y el tema fiscal nos da una super oportunidad con el tema del cambio climático. ¿Cuánto México gasta con los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Mucho dinero. ¿Qué oportunidad fiscal hay por ahí de redireccionar esos subsidios a iniciativas bajas en carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, una serie de razones que los países entran en esa ruta, ¿no? Entonces, lo más importante para el tema de las estrategias bajas en carbono es realmente analizar por qué nuestros países van a entrar, estudiar, costear eso, analizar las razones, quién son los actores nacionales y quién debe tomar acciones en cada situación. Entonces, hay todo un trabajo de convencer a la sociedad, que nosotros ya hemos trabajado, estoy mirando aquí, Eduardo Durán, muchos años haciendo ese trabajo de base, ¿no? Primero decir qué es una estrategia, por qué el cambio climático, por qué la mitigación, por qué la adaptación, ¿no? Trabajar con los ministerios sectoriales, trabajar con el Ministerio de Finanzas, ¿no? Trabajar con el sector privado, con la sociedad civil. Entonces, todo un proceso de capacitación que hemos tenido esos años, ¿no? Ahora empezamos a evolucionar y vemos que la región de Latinoamérica somos líderes. Somos líderes en el tema de estrategia de desarrollo bajo en carbono. Y algunas regiones creo que están más avanzados que nosotros. Podríamos decir que en el tema de la inversión pública, por ejemplo, China invierte... la inversión pública y privada en China es 50% del PIB, nosotros no logramos llegar a 20%, ¿no? Entonces es difícil implementar y es difícil invertir en nuestra región. Pero con el tema de las estrategias de desarrollo bajo en carbono, creo que hemos salido adelante y tenemos casos de estrategias y de iniciativas en varios países de la región que son iniciativas líderes. Y eso nos da es muy importante para nosotros porque podemos compartir los países que están más avanzados, las experiencias, los países que están más avanzados con los otros países, incluso compartir con los países de otras regiones, ¿no? Esa diapositiva, más que todo, es para demostrar que hablar de LEDs, de esa cosa, las estrategias de mitigación, no es nada más, nada menos que integrar la variable de mitigación en nuestro ciclo de planificación pública, ¿no?
que tiene impacto en la inversión pública, en la inversión privada. Entonces, básicamente, esa integración empieza a nivel de las estrategias nacionales de desarrollo, donde nosotros proponemos nuestras líneas de acción y empezamos a girar el ciclo de planificación que se llama en el mundo de la planificación PDCA, Plan, Do, Check, Action, ¿no? Empezamos a girar el PDCA a niveles nacionales, a niveles territoriales, a niveles institucionales, sectoriales, etcétera, ¿no? Entonces, esas estrategias en teoría tienen que tener un impacto presupuestario, porque si hablamos de estrategias de desarrollo bajo en carbono sin impacto presupuestario, estamos hablando de sueños, ¿no? Y es fácil producir sueños. Podemos producir libros lindos y todo, que nadie va a implementar nada. Pero lo difícil es realmente producir estrategias que tengan impacto presupuestario, ¿no? Y que produzcan políticas públicas que facilitarán la inversión tanto pública cuanto privada, ¿no? Ese es nuestro objetivo con las estrategias. Entonces, esas estrategias van desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, llegan las estrategias LEDs, que nosotros llamamos, ¿no? Que son intrasectoriales, multisectoriales, ¿no? Entonces, son varias estrategias y varios ciclos que se van dividiendo hasta llegar a nivel de los proyectos, programas y políticas, que es lo que mucha gente ahora nos gusta llamar NAMAs, acciones apropiadas de mitigación, que básicamente son proyectos de mitigación, ¿no? Entonces, esa es la base de trabajo. El PNUD, yo hablo por el PNUD, pero todas las organizaciones multilaterales, bilaterales y las ONGs y fundaciones vienen trabajando con ese tema ya hace mucho. Hay algunas propuestas de trabajo, ¿no? Que nosotros hemos propuesto eso, hemos definido hace unos 4 años, cuando hemos empezado ese trabajo, ¿no? Que todavía estamos diseñando y pensando qué sería una estrategia de desarrollo bajo en carbono. La del PNUD, que nosotros proponemos, voy a poner acá solo como una idea para orientar la discusión, propone 5 pasos. La primera es desarrollar una estructura de socios y coordinación, ¿no? Básicamente validar con los actores nacionales, definir quién tendría que ser involucrado, ¿no? Esa parte, quién tendría que ser involucrado, es muy importante, principalmente considerando que tenemos que identificar quién invierte también en el país, no solamente quién serían las personas a ser involucradas que conocen el tema, quién son las entidades inversoras del país. Es muy importante, porque lo que nosotros queremos es llegar y impactar la decisión de inversión, ¿no? Que la inversión no sea hecha en la construcción de, no sé, una planta térmica a carbón, y sí, por ejemplo, de una energía eólica. Entonces, ahí que nosotros vamos identificando y trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, primero se hace toda esa estructura, se monta los comités, se montan los grupos sectoriales, ¿no? Se monta un grupo de coordinación para la estrategia, que tiene que ser una estrategia multisectorial, entonces es un gran desafío. Luego entramos en el tema de preparación, empezamos a pensar qué vamos a hacer, en cuál sector, por qué vamos a preparar la estrategia, ¿no? Y luego empezamos a trabajar los escenarios de mitigación. Entonces puede ser un escenario base, o sea, cuánto el país emitiría en 2030, 2050, y luego se empieza a hacer escenarios de mitigación, ¿no? Si reducimos acá, considerando esas estrategias acá, etcétera, etcétera, y desde ahí empezamos a atacar los sectores y empezamos a trabajar, a identificar las opciones de mitigación, ¿no? Hay varias opciones, lo que se ha hecho mucho en la región ha sido el tema de las curvas de abatimiento, que son esas curvas de análisis costo-beneficio que se pone en una gráfica, ¿no?
Entonces, es muy interesante. Adriano nos va a compartir con nosotros la experiencia de México y desde ahí el objetivo de esos temas es cuantificar las cosas, cuantificar cuánto reduce las emisiones cada acción, cuantificar cuánto cuesta, desde ahí empezar a trabajar con los cobeneficios, si posible monetizar cobeneficio, cuantificar, integra esos cobeneficios a la curva y trabajando con los stakeholders durante las reuniones sectoriales de las estrategias, ¿no? Luego, es muy importante tener una estrategia de financiamiento, porque sin una estrategia de financiamiento, las acciones difícilmente serán implementadas. Entonces, lo que queremos nosotros son acciones que sean implementables y financiables, ¿no? Ese es el gran desafío. Y tenemos que proponer políticas para abrir camino para esas acciones, ¿no? Entonces, el tema de la planificación, o sea, el objetivo de una estrategia es llegar después de 2, 3 años, 4 años, con las acciones priorizadas, validadas, la estrategia de financiamiento, las políticas, ¿no? Todo ya más o menos con un plan, cada acción con un plan de inversión detallado, un business plan, ¿no? Ese es muy, muy complejo. No es una tarea fácil, no es una tarea que se proponga el Ministerio de Ambiente solo, batallando y preparar un libro. No. Eso es mucho más. Porque la planificación puede tardar 3, 4 años, pero el gran problema es entrar en la implementación. Y ahí es el gran desafío. Ese es el que yo creo que es el gran desafío de la región para los próximos años. Es el tema de la implementación. Porque nosotros latinoamericanos ya tenemos una cierta dificultad con implementar, ¿ok? Entonces, implementar una estrategia bajo en carbono va a ser un gran desafío. Un gran desafío. Creo que buenas estrategias están siendo finalizadas en ese momento. Pero estamos pensando en la implementación, ¿no? Y ese va a ser el tema. Aquí esa diapositiva son 4 cuadritos que tiene, un primer cuadrito tiene esa curva de abatimiento muy conocida, famosa ahí, que toda la gente le gusta hablar, ¿no? La curva de abatimiento pone las acciones aquí, esas son las acciones más caras, aquí sería cuánto se reduce en el X, pero bueno, esa es una forma de facilitar la comprensión, ¿no? Facilitar la comprensión de los no técnicos, de qué acciones son más atractivas que otras, ¿no? Y es muy interesante pensar que cuando entramos con el análisis de co-beneficio social, económico y ambiental, esa curva puede cambiar bastante. Ese es un tema muy importante. Entonces, esas curvas aquí, muchas de esas acciones tienen muchas barreras, ¿no? Y muchas barreras institucionales, financieras, barreras técnicas, etc. El gran tema es evaluar y analizar qué barreras existen y qué políticas y qué tipo de trabajo tendría que ser propuesto para superar esas barreras, ¿vale? Entonces, luego se hace en el tercer cuadrito, se habla del tema de financiamiento de políticas, que básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? Montar un plan de inversión y de financiamiento sólido para cada acción, para cada grupo de acción, para poder, y las fuentes de financiamiento, que entramos aquí en el cuarto cuadrito, son múltiples. Nosotros tenemos que pensar bien y montar un buen, ¿cómo te voy a decir? Un buen plan de financiamiento, porque principalmente en una región de países de renta media, que es Latinoamérica, que financiamiento público quizás sea 90%, o quizás sea 95%. Yo hice algunos análisis que parece do transporte que eran más de 95%. Entonces estamos hablando básicamente de financiamiento público nacional, ¿ok? Y lo que viene se va a adaptar y va a ser agregado ese financiamiento.
Por eso otra vez la gente habla y me critica, algunos hacen chiste ahí con el tema de los co-beneficios, que yo hablo co-beneficio todo el tiempo. No, por eso es tan importante los co-beneficios, porque más del 90% de la inversión puede ser pública. Entonces los co-beneficios sociales, económicos, son muy importantes. Son muy importantes en el momento de tomar la decisión. Y por eso nosotros tenemos que intentar monetizar esos co-beneficios. Porque sin monetizar cuánto vale y cuantificar eso, no podremos hablar en el lenguaje de los ministerios de Hacienda y algunos ministerios sectoriales, que son quienes tienen poder de inversión, ¿no? Y ese es el gran tema relacionado con la implementación también. Si los ministerios que tienen poder de inversión, que tienen un portafolio de inversión grande y fuerte, ellos quieren fomentar el desarrollo nacional. Eso quiere decir desarrollo económico y social. Entonces, esas acciones tienen que estar, y eso es un proceso que tiene que empezar desde el inicio, bien direccionada con las líneas prioritarias, sectoriales y nacionales de desarrollo, ¿no? Y con eso nosotros garantizaríamos que habría más probabilidad de que la implementación sea más eficaz. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra para mi colega Adrián Fernández, que nos va a contar el ejemplo de México. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar agradecer la amable, la generosa invitación del Gobierno del Perú para participar en este importante evento. Tuve el gusto de estar aquí el año pasado y es realmente impresionante ver los avances, acelerados avances que se han logrado en la preparación del Plan CC, como lo llaman aquí en Perú. Es evidente que hay un entendimiento muy profundo de los conceptos, de la teoría, un entendimiento de lo que se tiene que hacer. Y Perú creo que está en la mejor posición posible para convertirse en un gran líder, no solo en la región de América Latina, sino también a nivel mundial. Reconoce el Perú y ya ha tomado la responsabilidad, ha dado el paso al frente, un gran paso, por cierto, de ser anfitriones de la siguiente conferencia de las partes de Naciones Unidas, y estoy seguro que el Perú va a maximizar esta circunstancia, tanto a nivel doméstico como internacional. En lo doméstico, por supuesto, para, tal como lo viene haciendo, fortalecer e impulsar las políticas de cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, que por lo que hemos escuchado el día de hoy y en otras ocasiones, hay una línea, hay un camino muy claramente trazado. Por supuesto, como Carlos nos decía, estaremos llegando en el Perú y en otros países al reto de la implementación. Estamos a punto de, como si fuera la escuela, en el examen de la teoría, todos vamos a sacar A o 10 según el sistema de calificación. Pero pronto vendrá el momento de empezar a evaluar la implementación, cambiar de fondo estructuralmente cosas, romper con inercias. Ahí será la prueba de fuego, pero estoy seguro, una vez más, que el Perú nos va a dar un ejemplo regional y mundial. También a nivel internacional, no es trivial el gran rol que les va a tocar de convocar a esta reunión de Naciones Unidas y que será justamente un año antes de una reunión realmente decisoria en París a finales del 2015. Pero yo creo que París se definirá en Lima y estoy seguro que la comunidad internacional va a hacer todo lo posible por sumarse y apoyar e ir de la mano con el liderazgo, con la iniciativa del Perú. Enhorabuena, estoy realmente muy halagado, muy contento de estar acá con ustedes. En esta presentación, les voy a decir un par de palabras de la institución donde trabajo. Trabajo para una fundación internacional, ClimateWorks, que realmente es una red de fundaciones que se concentran en apoyar e impulsar esfuerzos de mitigación de cambio climático alrededor del mundo. Ya existen en los últimos años fundaciones regionales para Europa, otra fundación en India, en China y también en los Estados Unidos. Y tengo el gusto de dirigir lo que es el embrión de una fundación para América Latina que tiene ya más de un año de estar trabajando en México y en Brasil,
dando donativos de diferentes tipos, no voy a hablar de ello el día de hoy, y yo espero que en un futuro no muy lejano estaremos expandiendo nuestra agenda al Perú, a Colombia, a Chile, entre otros países. Bien, la parte que yo quiero comentarles es retomar un poco los elementos que Carlos nos ha señalado en su presentación con mucha claridad. Él nos hablaba del reto de la implementación, nos hablaba de las herramientas técnicas, de las herramientas que ahora se manejan de manera generalizada, estas curvas de abatimiento marginal, donde se cruza el conocimiento de la ingeniería con el de la economía. Identificar dónde están las emisiones, cuáles son las fuentes y cuáles son la contribución porcentual o la contribución relativa de cada una de las fuentes. Identificar también, por supuesto, cuáles son los costos asociados con la posible reducción de emisiones en aquellos sectores que más contribuyen precisamente al problema. Pero ahí no termina la cosa. Yo creo que la preparación de las curvas marginales de abatimiento es el primer paso, es un paso necesario, es indispensable, mas no suficiente. Ahí comienza, yo diría, el problema, porque esas curvas, y ahora vamos a pasar a ello un momento, esas curvas deberán meterse a fondo en una siguiente etapa a los aspectos de factibilidad. ¿Se puede o no implementar algo? ¿Y cuáles son, como decía Carlos, las barreras para ello? Vamos a ver rápidamente un ejemplo en el sector de energía, tomando datos de México, pero creo que lo podemos analizar, por ejemplo, con la rica información que nos presentó Gabriel esta mañana en el caso del Perú. Pero bueno, lo que tenemos aquí son, arriba a la izquierda, sencillamente es cuál ha sido la tendencia de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de México. Lo importante, quizá la letra es pequeña, nada más que vean que hay una tendencia creciente, como lo es en muchas de las economías emergentes, como el Perú, como México, como Chile. Hay emisiones crecientes en los últimos años, termina esa gráfica en el 2010. Entonces, las emisiones apuntan para arriba, lo cual impone un reto muy importante de descarbonización, si es que lo queremos hacer compatible con mantener un crecimiento económico. Abajo lo que tenemos, quizás no se alcanza a ver la escala, es lo que serían las proyecciones a futuro. Y a futuro, si no cambiamos nada del status quo, si seguimos, como dicen por ahí, con el business as usual o con el escenario tendencial o inercial, lo que vamos a tener es un mayor incremento de esas emisiones y los diferentes sectores, que cada uno está representado por un color, van variando con el tiempo su importancia relativa. Algunos sectores que hoy en día tienen un cierto porcentaje de contribución al total de las emisiones de un país, dentro de 10, 20 o 30 años, de acuerdo a las tendencias esperadas, pueden aumentar o disminuir. Se ha hablado desde esta mañana que sectores como el sector transporte o el sector de generación de energía, es muy probable que con las tendencias actuales se incrementen significativamente, mientras que otros parecen tener tendencias un poco más positivas de reducir su intensidad de carbono. La que sigue, por favor. Yo aquí le aprieto. Ya, mágicamente está. Bien, gracias. Se ve que Carlos no confiaba en mí porque él solo le apretaba, ¿verdad? Pero, bien, siguiendo con el ejemplo de México y del sector energía, cada uno de los países evalúa sus inventarios nacionales de emisiones y ve la contribución relativa de cada sector. En este caso, lo que tenemos aquí, la primera columna es la contribución relativa en emisiones, en porcentaje de emisiones de diferentes fuentes de generación de energía en el Sistema Eléctrico Nacional de México. Las columnas de la segunda a la cuarta no son más que 3 diferentes escenarios a futuro de cómo pudieran incrementarse en algunos casos, con diferente grado de rapidez, la contribución de las fuentes de energía renovable. Sabemos que habrá un incremento en la demanda de energía, sabemos que hay muchas formas de cubrir esa matriz de energía de la demanda creciente, de la nueva demanda futuro, y el gran reto para los países es cómo esa nueva generación de energía es de la manera más limpia posible, de la manera que emita menos dióxido de carbono, pero también, como nos ha señalado Carlos, necesitamos poner mucha atención a los cobeneficios. En los exámenes o en los análisis tradicionales en países de la región,
cuando se evalúa cuáles son las formas más económicas, más baratas de generar electricidad, con frecuencia, históricamente se veía que el carbón, que el petróleo, eran formas aparentemente muy baratas. ¿Por qué? Porque normalmente no se utilizaban tecnologías de punta que cuidaran no contaminar al ambiente, no afectar los ecosistemas, no reducir la esperanza de vida de la población a través de los impactos por contaminación, ni causar enfermedad a millones de nuestros habitantes. Esas externalidades que también mencionó Carlos, hay que meterlas a la ecuación. Está demostrado, y China creo que es un ejemplo que quiere dar muestras de liderazgo, poner cada vez más y más atención a la solución simultánea del problema de las emisiones que causan el cambio climático, pero también en muchos casos comparten fuentes con emisiones que afectan la salud, que enferman a las personas, que reducen su esperanza de vida, y que esto es algo que le importa mucho a las sociedades modernas y que le cuesta mucho dinero, solo que a veces es difícil monetizarlo. También nos lo señalaba Carlos. Entonces, estos diferentes escenarios, cuando pensamos hasta dónde podrían, en el caso de México, expandirse la participación de las energías renovables, solo se puede contestar o se debe contestar si es que hay un análisis integral para considerar todo tipo de beneficios, no solo ambientales, no solo climáticos, sino muy especialmente de salud, de competitividad y de otra naturaleza. La que sigue, por favor. Esta es mi última lámina, y ustedes han visto cientos de estas curvas de abatimiento, y solo la quería utilizar para volver a rescatar otro de los conceptos que Carlos nos señaló hace un momento, y es la cuestión de las barreras, de los impedimentos. Si los economistas y los ingenieros nos dicen, cuando ven estas curvas, se ponen a dar saltos de alegría, porque hay del lado izquierdo de la curva montones de cosas que, según la teoría, vamos a ahorrar mucho dinero si logramos implementar las cosas que están del lado izquierdo, las cosas que apuntan hacia abajo, son cuestiones que no solo no nos costarían teóricamente, sino que ahorraríamos dinero. Bien, hay que insistir en esto de cuáles son las barreras que impiden que esto ocurra, y tenemos que reflexionar que, así como se ha hablado aquí de los cobeneficios de la evaluación de cuestiones de salud, también tenemos que hablar de barreras de tipo institucional. Si tenemos instituciones antiguas que fueron diseñadas para otro tipo de situaciones y de retos, difícilmente podrán esas instituciones, si no se modernizan, si no se actualizan, estar preparadas de la mejor manera para instrumentar una agenda que ahora les impone ser una agenda mixta. Una agenda, por ejemplo, del suministro de energía, pero también una agenda que lleva la variable impuesta de minimizar las emisiones. Una agenda de el proveer alimentos, seguridad alimentaria para un país, pero también con mucho menor intensidad de emisiones y con un menor uso de recursos naturales. Una agenda que busca la generación de empleos, pero no cualquier tipo de empleos, no a causa de enfermedades, de mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, poner mucha atención a las barreras, y termino comentando que en la medida que avanza, como es evidente que ha avanzado en el Perú, en México, en muchos países, los discursos, los conceptos, el entendimiento, que va avanzando todo esto de manera gradual, se va llegando al momento en donde tiene que ir permeando, como se dijo en la mañana, no solo a los ministerios de medio ambiente, sino a los otros ministerios, y entender y reconocer y confiar en que es totalmente compatible, y yo diría además necesario, emprender estas nuevas tareas de manera simultánea. Y además, siempre ayuda si hay una indicación, un señalamiento, un mandato inequívoco del nivel más alto posible en un país, para que, convencidos o no, todos los funcionarios se sumen a una causa que es por el bien mayor del país. Yo les agradezco habernos escuchado, y voy a invitar a que pasen acá al frente. Tenemos a 4 distinguidos panelistas que van a pasar a participar en este formato de pecera, le llaman aquí.
Le pediría a Eduardo Durán, que es director de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente del Perú, que por favor pase aquí adelante. Lo mismo a Fernando Farías, jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Chile. A Trick Talley, enviado especial alterno de Cambio Climático del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y a Roberto Acefeifa, espero haberlo pronunciado bien, si no una disculpa. Roberto Acefeifa, jefe del Departamento de Producción Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Y vamos a tener con ellos un diálogo informal y posteriormente vamos a invitar también a la participación del público. Tomaremos algunos comentarios e invitaremos también a algunos colegas del público a que pasen por acá. Entonces, yo le paso momentáneamente el micrófono para arrancar la charla a mi colega Carlos, solo para el kick-off inicial. Por aquí tenemos un micrófono, Carlos, porque yo me voy a ir a sentar allá para no estar aquí. ¿Sí? Yo creo que allá todos sentados, tal vez aquí. Además, soy muy bossy boots. Bueno. Bien, arrancamos el diálogo entonces. Hola. Bueno, la idea básicamente es discutir acá, aprovechar la experiencia de esos profesionales de alto nivel que tenemos acá, de 4 países, y analizar la experiencia de ellos en ese proceso de preparación de estrategia de desarrollo bajo en carbono, las experiencias nacionales. Como también preguntarle a ustedes ¿dónde ustedes ven que están los principales desafíos para una implementación, para implementar esas estrategias, ¿no? Llevar a la realidad? Entonces, no sé si Adrián le gustaría agregar algo más. Sí, seguro, ¿no? Gracias. Y aprovechando la primera intervención de cada uno de los panelistas, quizá el que nos compartiera de sus respectivos países, muy brevemente, algunos de los principales avances que han tenido en estos esfuerzos para ir abonando hacia formar estrategias de desarrollo de bajo carbono. Entonces, no sé, Carlos, podemos pasar, ya que está de este lado el micrófono, le pedimos nada más respetuosamente a los panelistas que sean breves, muy concisos, y les pasamos a todos la oportunidad de hablar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primeramente debo agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad para que de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería pudiéramos participar. Felicitaciones al gobierno de Perú por el esfuerzo tan enorme que está haciendo y mucho éxito en el emprendimiento hacia la celebración de la próxima cumbre. Bueno, entonces yo había preparado aquí algunas ideas con base en la información que recibí, pero perfectamente puedo ser breve para decir sobre principales avances que en Costa Rica hemos realizado. Quiero decir que es importante visualizar que el proceso que Costa Rica viene desarrollando en ruta hacia una producción competitiva y amigable con el ambiente es un proceso que se igual a principios de los años 90, después de haber pasado una época bastante difícil en el sector agropecuario por la baja en los principales productos de exportación. En los años 90 se comenzaron a desarrollar proyectos de producción conservacionista, tuvimos proyectos de sistemas agroforestales, sistemas ribopastoriles, pero hacia finales de los años 90 hubo algunos hitos muy importantes que nos llevaron a la formulación de un proyecto que hoy en día sigue, digamos, generando o apoyando las iniciativas que tenemos en el marco de los NAMAS, que fue el programa de fomento a la producción agropecuaria sostenible, un proyecto que implementó una innovación que le conocemos como reconocimiento de beneficios ambientales. La lógica es que todos aquellos productores que están interesados en hacer cambios tecnológicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo para hacer más competitivas sus empresas, y presentaran al Ministerio un proyecto debidamente documentado,
recibieron un reconocimiento de beneficios ambientales por esos esfuerzos para ser más competitivos y reducir las emisiones. Y bueno, el sector café fue un sector que hizo grandes cambios. También el sector de ganadería hizo bastantes cambios. Y bueno, hoy en día son 2 de los 3 principales actividades agropecuarias en las cuales se han formulado ya los NAMAs: café, ganadería y caña de azúcar. Caña de azúcar es el que está un poco más nuevo, menos avanzado. En ese mismo periodo, Costa Rica tomó la decisión también mediante ley de fortalecer o fomentar la producción orgánica, y se acepta socialmente mediante una ley que la agricultura orgánica es prestadora de servicios ambientales y por lo tanto es merecedora de servicios ambientales, en este caso alimentando ese incentivo a partir del impuesto único a los combustibles, que básicamente genera alrededor de 0.7 millones de dólares por año, que son aplicados como fomento de la producción orgánica en el país. Entonces, a grandes rasgos, digamos, Costa Rica ha venido en un proceso. Hoy en día nos enfrentamos a un nuevo desafío. Café, como muchos de ustedes seguramente lo sabrán, es uno de los NAMAs que ha tenido un apoyo bastante importante en la cumbre de Varsovia. El gran desafío es que en el contexto actual de bajos precios y de gran afectación de la roya, como también ya fue mencionado que en Perú fue una afectación muy grande, pues esto obviamente establece un clima mucho más difícil, y ya con eso me meto un poco a los desafíos de cómo lograr que los productores hagan cambios en sus sistemas de producción cuando el panorama no está nada favorable para hacer nuevas inversiones tanto en el área de producción de campo como en el área del beneficiado. Pareciera que en los próximos años la actividad se va a ir enfocando más bien hacia el crecimiento de las empresas de microbeneficios que pueden garantizar al consumidor una calidad de café que obviamente por sus atributos de tipo, de calidad de taza principalmente, pero que también intervienen otros atributos de tipo social y ambiental, obtienen un precio mucho mejor en el mercado, porque va para nichos de mercado que reconoce esos atributos, y entonces pues vamos a tener un mejor éxito. El otro gran desafío, aprovechando este comentario también, lo vemos más desde el lado del consumidor. O sea, el momento que nosotros logremos empoderar al consumidor, que el consumidor vea claramente qué significan todos estos esfuerzos y él sea parte de esos esfuerzos, pues tendremos una condición mucho mejor para nuestro sector productivo. Eso es lo que podría decir hasta ahora, para ser breve, y si hubiera oportunidad pues puedo ampliar. Muchas gracias, Roberto. Le pasamos el micrófono a Trick Talley para seguir con el orden de la mesa. Well, thanks everyone, and I'll speak in English. It's really a pleasure to be here, first of all, to a part of the region, to a part of the world where there is so much going on in climate change, and it's so clear that so many of the countries who you are representing here are taking really strong steps to move in the direction of low emission economies and climate resilient economies. And I think the rest of the world recognizes the leadership role that many of your countries are playing, so I congratulate you on that. I think it's been a very busy and exciting time in the U.S. In the effort to combat climate change. This is one of the most interesting times that I've been involved in the climate effort. President Obama has made climate change a real priority area for action now. I think those of us who've been involved in this process for a long time were delighted that he made it one of the first things that he talked about when he gave his acceptance speech after he won re-election, and he followed up with moving words in his inaugural speech, and we have moved forward with strong action ever since. Last June, the President announced the Climate Action Plan, which is a broad-based plan that will build on
the efforts that we made in the first term to reduce emissions and will enhance U.S. efforts to adapt to climate change and strengthen international cooperation. An important premise of the Climate Action Plan is that moving to a cleaner and lower emission pathway will be good for the economy. It will spark innovation to modernize our economy. It will promote cleaner forms of energy. It will diversify our energy resource and will lead to more efficiency for us, which helps consumers and producers alike. So we're very much focused on this link between climate action and a healthy economy and development over time, which is so much a premise of what we're doing here in the context of low-emission development. Our plan builds on very important achievements that were made over the last 5 years. The President, as part of the American Recovery and Reconstruction Act, invested a lot of money in clean energy. And in good part as a result of that, we've doubled the use of wind, solar, and geothermal energy in the 4 years since he came into office. We've set a goal of doubling that again by 2020 as part of this plan. I'd also note that we've put into place tough new auto standards, which will double the corporate average fuel economy of our fleet of cars and light trucks from 27 miles per gallon to 54 miles per gallon by 2025, which is quite significant for us. And we've also put into place a broad array of appliance standards that power buildings, as well as activities in the federal sector, which are resulting in emission reductions as well. So this new Climate Action Plan, which was announced in June, includes a bunch of new policies that are designed across the economy to reduce emissions at home. And it's very much designed to help us meet the President's commitment in the international negotiating process to reduce greenhouse gas emissions from 2005 levels in the range of 17% by 2020. The plan, once implemented, we believe will keep us on track for what is actually a very ambitious commitment. And I would note that our emissions since 2005 have dropped by 6.5%, and our energy-related emissions are the lowest they've been in 2 decades. So there is good news on the American front there. The centerpiece of our plan on mitigation involves first-ever standards for CO2 emissions from both new and existing power plants. And power plants represent some 40% of U.S. emissions. So addressing them really is a major step. Este es uno de los mayores pasos adelante que Estados Unidos ha tomado. Son actividades obligatorias que todos tenemos que tomar dentro de los Estados Unidos. Entonces estos nuevos estándares, juntos con medidas obligatorias para la industria automotriz y esas nuevas construcciones inteligentes de edificios energéticos, y esas medidas obligatorias, esos son estándares que han cambiado mucho y en los últimos 5 años el nivel en el que estábamos. Como parte de los cambios climáticos, EPA está proponiendo unos cambios que de manera efectivas, por ejemplo, con nuevos sistemas para poder capturar la emisión de CO2 en las grandes industrias. Esa es una de las regulaciones. Hay 2 regulaciones de políticas, de legislaciones que se están implementando y que nos van a tomar un tiempo para todo lo que es la industria de producción. Pero básicamente estos cambios hablan del incremento de la inversión de energía en nuevas energías, y es una inversión de casi el 30% del presupuesto. Entonces es bastante importante, considerando que nuestro presupuesto es bastante austero. Son casi $8 billones para garantizar
tecnologías más limpias, como el almacenamiento de emisiones de CO2, por ejemplo, para plantas de producción. Hay otras acciones que se están tomando para reducir el uso de equipos pesados, de vehículos de transporte pesado, tratar de acercamientos para las emisiones de carbono más eficientes en el sector de las construcciones. Entonces, todas estas acciones son resultados del gran plan que se tiene. Estamos hablando también de un plan de revisión de energía que nos ayudará a asegurar que las estrategias que estamos implementando de cambio climático son verdaderamente sensibles y bien diseñadas. Yo quisiera notar bastante rápidamente, y luego vamos a continuar con nuestro tema de discusión, es que los planes también incluyen un vasto rango de actividades en áreas bastante nuevas para Estados Unidos a nivel federal, como por ejemplo en localidades y diferentes estados. En los últimos años se están tratando de coordinar todos esos esfuerzos conjuntamente, justamente por el valor que nosotros les hemos transmitido a ellos que tienen esas actividades. Muy seguidamente se hacen planeaciones a nivel nacional. El trabajo de las LEDs conforman parte de los esfuerzos a nivel internacional que nosotros estamos realizando, así que por favor continúen trabajando con nosotros, ya que es importante también a nivel de comunicación entre gobiernos, ya que ustedes representan a sus propios gobiernos. Entonces, no solamente para nosotros no es importante solamente tener algún tipo de relación directamente con ustedes, sino también lograr entender las condiciones y políticas nacionales de las regiones que pertenecen a ese gran grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diane, Carlos, moderadores. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por este tipo de actividades, por lo que se ve y por lo que no se ve también, que es mucho trabajo. Y quería manifestar también mi admiración hacia el gobierno de Perú. Yo creo que el desafío que decidieron tomar y la señal de liderazgo que a través de este desafío ustedes están mostrando a Latinoamérica es algo sumamente encomiable. Así que, en este caso, Eduardo, felicitaciones. Yo me dediqué a tomar unas notas y esta mañana también escuchando atentamente a Adrián, a Carlos y hacer unas reflexiones respecto a los desafíos que vienen asociados a esta nueva mirada de una planificación y la variable de la resiliencia. Y eso bueno, es lo que quería compartir en estos pocos minutos. Armé básicamente 4 áreas en las cuales yo creo que hay que meter especialmente cabeza y trabajar en el fondo en cómo hacer que este tipo de instrumentos se vuelvan efectivos. Un primer elemento que yo recojo es el tema de las circunstancias nacionales, ¿ya? Creo que es importante mirarnos dentro de nuestros propios países y usar lo propio que tiene cada país. Cuando hace una planificación hay que ver en el fondo cuán orientado en realidad es un país hacia la planificación, cuál es el rol que históricamente ha tenido, por ejemplo, el sector privado en escuchar las planificaciones, en tener seguir también un camino propio. Un segundo elemento es el tema de la institucionalidad respecto a esto de las circunstancias nacionales, porque cada país, en el fondo, y eso es algo como muy latinoamericano también, tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas al interior de los gobiernos. Los ministerios a veces tienen un nombre, pero sus funciones son más acotadas o más amplias de lo que el propio ministerio dice, ¿no? Yo pienso que últimamente, en los últimos años, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Chile está tomando un liderazgo no solamente en las finanzas públicas, sino que también nos muestra un camino de cómo avanzar y por lo tanto hay que escuchar ese tipo de señales, hay que hacer las combinaciones que haga que sean razonables con ellos para poder
trabajar en conjunto. Un tercer tema que yo creo que es importante bajo el ámbito de las circunstancias nacionales es la relevancia de la adaptación frente a la mitigación. Y eso es porque cada vez más claro, ¿no es cierto?, que existe esta simbiosis de la adaptación frente a la mitigación, pero el cómo al final del día ellos ocurre o que la mitigación no se, entre comillas, coma a la adaptación, es algo que tenemos que estar atentos. ¿Ya? No solamente decirlo que la mitigación y la adaptación tienen que trabajar juntos, sino que pensar cómo hacerlo. ¿Ya? Y eso también lo veo como un desafío. La segunda área de temas que quería compartir en estas reflexiones tiene que ver con el apoyo externo que podemos recibir nosotros como países latinoamericanos para instalar efectivamente este tipo de instrumentos. Afortunadamente en Chile hemos podido contar con el apoyo, por ejemplo, del PNUD, lo que planteaba Carlos, este proyecto de Low Emissions Capacity Building, el proyecto MAPS. Bueno, eso por una parte, y por otro porque, bueno, en el caso específico de Chile, hemos sido recientemente acogidos por la OECD, y eso también es un elemento que nos brinda apoyo para poder avanzar en este tipo de instrumentos. El tercer elemento que quiero desarrollar un poco tiene que ver con los elementos nacionales, y el principal elemento que yo veo es el tema de la información. Se presentaron algunos datos, Carlos, Adrián, acerca de la energía, por ejemplo, o cómo se manejan los inventarios. Y yo creo que eso es súper relevante desde un punto de vista de contar con información para poder hacer estas planificaciones y que las planificaciones vayan de acuerdo con lo que nos dicen las cifras. ¿No? Si las cifras dicen que las emisiones están creciendo, entonces, bueno, hay que poner un foco en eso. Si dicen que hay sectores que están escapados en ciertos valores, allí están los focos en los cuales debemos preocuparnos y tratar de reducir esos crecimientos. Se ha vuelto también, o se ha sumado un nuevo elemento a esta discusión, que es el tema de las NAMA. Y yo creo que en ese sentido también tenemos que hacer que lo que se quiera hacer respecto a NAMA funcione en concordancia con los elementos de planificación que se quieran acordar, así como trabajar con escenarios, pero escenarios también como se planteó previamente, con escenarios que sean factibles. Ya no sacamos nada con tener estas curvas de costos marginales si es que resulta que por las barreras que se generan, y en nuestros países cuando al momento de la implementación existen esas barreras, y esas barreras pueden hacer que mitigar sea mucho más caro en realidad de lo que la teoría nos dice. Finalmente, quiero hablar un poco de los desafíos respecto a este tipo de procesos que son nuevos. Bueno, ya hay dos elementos. Uno es que es imperativo complementar este tipo de iniciativas con otras iniciativas. Por ejemplo, si nuestros países están trabajando en planes de adaptación al cambio climático, que vean cómo esos planes de adaptación no funcionan solos, sino que también tienen que tener una mirada de mitigación y al revés. Y por otra parte, los plazos de implementación, en el sentido de que debemos ser realistas, de que la planificación es una cosa, pero nos vamos a encontrar con ciertas piedras en el camino, quizás no vamos a avanzar tan rápido. Pero eso no significa necesariamente que nos desperfilemos o que el tema del cambio climático no sea importante, sino que más bien al revés. Yo creo que la resiliencia propia que tengamos para poder trabajar en este tipo de planes y que estos planes resulten son los que al final del día nos podrán llevar en una senda baja en carbono. Muchas gracias. Gracias, Adrián, gracias, Carlos, por la inspiradora presentación inicial y gracias también a los ejemplos de Costa Rica, Estados Unidos y Chile. En este caso concuerdo en este último elemento que introduce Fernando respecto a las circunstancias nacionales. No voy a hablar de avances en el Perú porque eso hemos tenido un baño de inmersión en la mañana muy extenso. No se justifica. Sí me gustaría más bien conversar un poquito sobre
cuáles son los problemas que hemos tenido para poder enfrentar esta necesidad de información, para poder enfrentar nuestra planificación a largo plazo. Yo creo que es cierto, la planificación en cada país tiene que ser diferente dependiendo de estas circunstancias nacionales, de esta inercia histórica, de esta cultura que cada país tiene en su formación y que condicionan pues definitivamente esa marcha hacia ese desarrollo. En primer lugar, tenemos que tener un modelo de desarrollo o construirlo, que es lo que estamos haciendo en el país, construyéndolo con base en nuestra diversidad cultural, con base en nuestra diversidad política, diversidad geográfica, etcétera, que no es cosa fácil, sin duda, y tratar que este crecimiento económico que estamos teniendo sea encauzado hacia un modelo más articulado y más sostenible de desarrollo. En eso estamos, y todo esto condicionado por un contexto de cambio climático ya no inminente, ya presente, y con visos a complicar mucho más un panorama futuro. Yo creo que en esto también hay una serie de características culturales que tenemos en este crecimiento que tenemos que incorporar como una variable fundamental y estudiarla mucho mejor. Esta complejidad y esta heterogeneidad nuestra en el Perú tenemos que ponerla a nuestro servicio, ponerla de nuestra parte y no considerarla una barrera para nuestro desarrollo futuro. Por cierto, tenemos una serie de barreras, como las institucionales que haya mencionado Fernando, y otras barreras culturales, barreras de uso en los recursos, inercias de consumo, inercias de degradación ambiental que tenemos que corregir. Algunas son negativas, otras pueden ser positivas, pero en general pueden ser también conflictivas con los modelos de desarrollo que planteemos, y esto tenemos que aprender a manejarlo. Este es uno de los grandes retos que tenemos. Dentro de esto, la innovación que tenemos que realizar para poder afrontar en este contexto de desarrollo, en este contexto de cambio climático, este reto de desarrollo implica un desarrollo de instrumentos propios y de tecnologías acondicionadas a esta diversidad, acondicionadas a estas condiciones culturales que tenemos, y allí estamos con un serio déficit que necesitamos acortar y resolver en el tiempo, rescatando las tecnologías que tenemos tradicionales, articulándolas, palabra clave nuevamente, con tecnologías, desde tecnologías de punta hasta tecnologías modernas y otras que no sean económicamente y ambientalmente viables para afrontar estos cambios. Tenemos que saber un poquito más qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo se compone este crecimiento. Cada vez vamos tomando mejor idea de lo que nos ocurre, pero los roles que tenemos los actores nos sorprenden cada vez. Acabamos de terminar una publicación sobre el índice de desarrollo humano en el Perú que nos ha dado una serie de perspectivas, no siempre halagüeñas, pero en otros casos sorprendentes también, que en primer lugar nos hace pensar que quizá la metodología para medir este índice de desarrollo humano no es la apropiada para nuestro país, porque hay unas cosas no casan en la imagen que teníamos de lo que es el desarrollo humano. Entonces, es una nueva advertencia de que tenemos que acomodar los modelos globales a nuestras particularidades nacionales nuevamente. En general, creo que lo que tendríamos que hacer es trabajar para fines de escenarios de mitigación y modelos de adaptación, trabajar más con los ejes que unen esos tres elementos de la triángulo de sostenibilidad, la economía, la sociedad y el ambiente, pensándolos no como vértices en sí, sino las cosas que unen estos vértices. Por ejemplo, en el caso de lo que une a lo social, buscando la equidad social, con lo ambiental, evidentemente tenemos un eje de acción cultural, una serie de relaciones culturales de la población, de la sociedad, con su ambiente, que tenemos que estudiar y trabajar con mucha mayor razón. En este momento nos dan más ejemplos las culturas autóctonas en su relación con el medio ambiente que las nuevas culturas urbanas divorciadas de la relación que tienen con la naturaleza, de la relación que tienen con los propios servicios de los que nos servimos todos los días, el agua, el saneamiento, etcétera. Entonces, allí tenemos que trabajar mucho más para poder hacer compatible una equidad social con una sostenibilidad ambiental.
El eje que une lo social con lo económico, evidentemente, es un eje político, ideológico, un eje de miras de gobierno, un eje de conducción hacia un modelo de desarrollo, y aquí también tenemos que construir con mucho cuidado si queremos tener una equidad social y un crecimiento económico que no destruya esta equidad social, que contribuya a construirla. Y en este caso, si bien en lo socioambiental teníamos allí un área para la adaptación, en este caso en lo social económico tenemos ya ambas cosas, un modelo económico que implica ya reducción de emisiones y al mismo tiempo un modelo entre lo social y lo económico que implique una adaptación. Y finalmente, entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tenemos un eje claramente tecnológico, un eje que nos obliga a pensar en cuál es la mejor manera en que este crecimiento económico considere la sostenibilidad ambiental. Y aquí tenemos también una enorme área para construir desde la base nuevamente de nuestros conocimientos y nuestras maneras ancestrales de manejar los recursos naturales a este nuevo entorno que debe estar y ser resiliente al cambio climático. Y aquí los temas de mitigación, estas contribuciones a la mitigación global a través de reducción de gases de efecto invernadero en nuestras economías, es el elemento que tiene que manejarse en este eje. Cosas como la infraestructura. Siempre repito mucho, digo que cuando se habla de infraestructura siempre se da por sentado que todo el mundo sabe qué cosa es la infraestructura. Pero la infraestructura es un término relativo. Se refiere a algo que es capaz de sostener una estructura. Pero si no tenemos claridad sobre cuál es esa nueva estructura económica y social y ambiental a la cual tenemos que construirle una infraestructura en un contexto de cambio climático, no estamos hablando de una cosa sensata. Entonces, primero pensemos bien cuál es esta estructura económica, social, política que queremos construir y luego veremos lo de la infraestructura. No tomar el término infraestructura como un dato dado. Nos falta infraestructura. No, lo que nos falta es conocer mejor nuestra estructura para saber cómo le construimos un entorno resiliente, un entorno apropiado al cambio climático. Gracias. No, muchas gracias. Pero yo creo que ahora, muchas gracias a la presentación de nuestros colegas, pero yo creo que ahora invitaríamos a dos personas no invitaremos nadie. Bueno, entonces agradecer a todos por la participación. Hacemos una ronda más de... Ah, ok, te paso acá. ¿Ah, yo? Bueno, sí, no, yo creo que hubieron muchos puntos importantes que hemos tocado acá, ¿no? Y lo más importante que vemos acá, se ha tocado mucho tema, como el tema de barreras, tema de la información. Súper importante haber visto qué está haciendo Estados Unidos, ¿no? Para los escépticos, por ejemplo, yo soy de la provincia de Minas Gerais, de Brasil, no creemos en nada. Solo creemos cuando los otros están haciendo, ¿no? Los mineros de Brasil. Solo cuando los paulistas hacen, nosotros hacemos. Entonces, en este caso, los americanos están haciendo, yo creo que vale la pena entrar en las estrategias bajas en carbono, ¿eh? Un mensaje para la región. Súper importante ver la cantidad de cosas que se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante el trabajo en el área agrícola que está haciendo Costa Rica también con las 3 NAMAs, que incluso una de las NAMAs ha sido la ganadora de la NAMA Facility, ¿no? Y habrá un super financiamiento para empezar a implementar esas NAMAs. Entonces yo creo que son muchos temas, muchos desafíos. No sé si Adrián quiere finalizar, pero bueno, muchas gracias a todos y seguimos con la próxima sesión mañana.